Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un espacio más de la comunidad de terapeutas 888. Mi nombre es Eiko Caldas y hoy estamos con un tema maravilloso. Tengo aquí a Carla Ávila, también parte de la comunidad, y hoy vamos a permitirnos conversar un poco sobre estos temas que a veces no se tratan mucho, hay mucho tabú, hay mucha incomodidad en hablar ese tipo de temas, y es cuando los hijos no llegan, ¿no? Esta imposibilidad de concebir. Así que a todas las personas que se van uniendo, por favor, nos van comentando desde dónde nos están escribiendo y si conocen o han vivido este tipo de situaciones también para alimentar y para seguir como creando este espacio de aprendizaje juntos. Bienvenida, Carla, a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Eiko, bien, gracias por la bienvenida. Este tema interesantísimo y me gusta bastante, ¿no? Que esté relacionado con esto de no poder concebir. Lo he visto bastante en familia cercana, entonces me parece súper interesante. Sí, es un tema justo en el mes de la madre, donde este rol también pesa a veces mucho, y como mujeres también a veces sentimos que es parte de nuestra misión aquí en la tierra concebir, ¿no? Como parte de una presión social que yo creo que ya poco a poco se está liberando, pero que todavía a algunas mujeres les pesa. Coméntanos, Carla, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido con, como tú dices, familiares cercanos, personas a las que de repente les has hecho terapia. ¿Cómo vive una mujer este esperar que lleguen los hijos y que los años van pasando y que de repente biológicamente está bien, está apta y todo está alineado, pero no llega el bebé? ¿Qué sucede? Coméntanos tú desde tu experiencia. Sí, ¿no? Bueno, primero la pareja pues definitivamente pasa por bastantes situaciones así un poco complejas porque hasta se pueden replantear una separación, una ruptura, ¿no? Porque sí, la sociedad pues nos dice esto de tener los niños, formar una familia completa no es completa si no tienes a los niños, ¿no? Muchas veces he escuchado eso. Entonces, bueno, hay personas que sí definitivamente tienen el deseo profundo de tener hijos y se van a una y otra clínica, prueban diferentes métodos y aún así, a pesar de todo, seguir todos estos tratamientos, no llegan los niños que tanto están buscando, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer un poco de terapia, en las terapias siempre vamos un poco hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la persona que no le permite quedar embarazada, ¿no? Que no permite concebir y están pasando de repente por un proceso o por un tema de infertilidad o puede ser también por esterilidad, ¿no? Entonces, cuando vamos y exploramos un poco más, lo que he visto yo lo he tratado desde el transgeneracional. Hemos hecho como que una sumergión ahí en el árbol y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí pueden haber conflictos que no necesariamente son de la pareja en sí, pero sí son de su familia, ¿no? Que pueden ser padres, abuelos y así hacia arriba, ¿no? Entonces hay memorias o hay, digamos, desafíos que han tenido que vivir nuestros ancestros que no fueron llevados de la mejor manera, ¿no? Y que causaron un sufrimiento y se quedaron ahí bloqueados, de tal manera que como manera de protección en algunos casos, las personas, sus descendientes que ahora quieren tener niños, no pueden, ¿no? Por ejemplo, lo que yo había visto en uno de los árboles era que la abuela fallece en el parto, ¿no? Entonces ahí se queda una programación, no solamente para las generaciones siguientes de decir, uy, ¿qué pasó acá? Parto, o sea, embarazo, parto, muerte, y queda eso grabado en tu inconsciente, ¿no? Es totalmente inconsciente. La persona dice, no, pero yo quiero tener hijos y no quiero tener solo uno, quiero tener 5, ¿no? Pero cuando uno explora un poco más y dice, no, pero dentro de tu familia ha habido esta situación y seguramente han habido también dentro de esa familia que vi había por lo menos tres niños que habían fallecido, que no habían llegado ni a los 10 años. Por lo tanto, había sufrimiento de parte de los niños, que los otros niños también quedaron sin mamá. La bebé de esa señora, de esa abuela, también falleció a los pocos días. Entonces, todo ese dolor seguramente no se procesó en su momento
y más abajo las generaciones todavía lo llevan, ¿no? Y entonces el cuerpo le dice, no te puedes quedar embarazada porque tienes la posibilidad de fallecer y todo ese dolor que causó antes ya no lo podríamos soportar otra vez. Así que como medio de protección, le ponen a la persona esto de no poder concebir, ¿no? Como uno de los ejemplos. Entonces, así hay otro tipo de ejemplos que pueden haber quedado bloqueados dentro de la persona, ¿no? Que tiene pues de su familia, ¿no? Y lo importante también de ver acá es que esto es totalmente inconsciente, porque yo puedo decir, ah, no, si yo quiero, me hago los tratamientos, ya cumplo, me tomo todas las vitaminas, ¿no? Hago toda una vida con ejercicios, buena alimentación, y no pasa nada, ¿no? Entonces es como que, ¿qué está pasando? De repente inconscientemente también heredamos esas cosas, por ejemplo, un bloqueo de nuestros ancestros, nuestros padres o abuelos, que no han querido de verdad ser padres, pero que la sociedad, la familia los ha ido obligando, y entonces tú tienes como que yo quiero tener hijos, pero inconscientemente tu inconsciente te dice, no, tú en realidad no quieres, ¿no? Entonces ahí nos llegan los niños, ¿no? Wow, tanto que ir viendo, ¿no? Es como capa por capa, ¿no? Porque tú dices, claro, primero vamos a lo físico, ¿no? Realmente hay algo que me impide físicamente ser madre, ¿no? Voy, hago mis chequeos, veo si está bien el útero y la ovulación y la edad y todo, ¿no? Porque a veces también últimamente se posterga mucho la maternidad por el tema de las metas personales, ¿no? Antes de repente las mujeres hace 30 años su deseo máximo era de repente tener una vida estable con su familia, con su marido, sus hijos, pero ya desde los últimos 30, 40 años hacia el presente, las mujeres tienen más posibilidades en el lado profesional, en el lado laboral, y las metas y los objetivos y los sueños se vuelven cada vez más atrayentes, ¿no? Entonces, es como cada vez postergo más, ¿no? O sea, alejo más porque obviamente la llegada de un niño, de un bebé, lo que hace es que nosotros tengamos este enfoque en el hijo y que de alguna manera lo demás queda en un segundo plano. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ay, no sé si Así estoy, es. sí. Sí, sí, sí te escucho, Sí, que sí, paraste un poquito, sí, pero en sí, mi internet. sí Y te escucho. entonces lo que ocurre es eso, ¿no? Y entonces cuando de repente, ¿no? Yo he tenido coaches que recién a los 35, 36 dicen, ahora sí, ¿no? Y mira cómo se la alarma, ahora sí, dicen, ¿no? Y ya cuando dicen, ahora sí, me voy a hacer los chequeos médicos y el cuerpo está apto, e igual, como tú dices, ¿no? No solamente es lo que realmente quieres o qué hay detrás de tu familia, ¿no? Se ve mucho en esta era que hay muchas mujeres, unas que deciden no tener hijos y otras que les cuesta salir embarazada. Aparte de esto del transgeneracional, ¿qué otras cosas sientes tú? Por ejemplo, yo sé que tú también haces sanación de niño interior y otras terapias. ¿Qué has visto tú, por ejemplo, desde la parte de la infancia que también se va al inconsciente, que puede afectar esta energía, por así decirlo, de concebir? Claro, también, por ejemplo, si hemos tenido vivencias de niños que no hemos querido, que no nos ha gustado, ¿no? Porque de repente no hemos vivido con nuestros padres, porque, por ejemplo, nuestros padres o fuimos de repente niños adoptados o tuvimos una infancia de repente que no nos sentimos cobijados, también esa experiencia luego queda y dices, no, pero esta infancia a mí no me gustó. Entonces, ¿yo cómo voy a tener un hijo más adelante? Entonces, claro, más adelante, como tú dices, voy postergando y voy postergando esta idea de querer ser madre. Primero, de repente, como que no, sí me quiero relacionar o quiero expandirme profesionalmente, desarrollarme profesionalmente, pero luego te vas como que pensando y dices, ya, encuentra la pareja ideal, de repente, ¿no? Y dices, ya, ahora sí, pero tu inconsciente, como no ha sido sanado el niño interior, como tú dices, la vivencia de niño, está ahí y está como que todavía muy dolida y dices, pero si de niño yo sufrí tanto, ¿cómo voy a ser capaz de traer a otra vida a este mundo, ¿no? Y entonces también es importante, primero, de repente, ir hacia uno mismo, ¿no? Porque uno tiene que ir sanando como por capas.
Y esto de la procreación, pues, es una función esencial de los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se puede preguntar, dices, pero si esto es una función esencial, ¿cómo es posible que algunas personas no puedan concebir, ¿no? Entonces, dices que tu cuerpo está mal, ¿qué está pasando no sé, con la biología en estas épocas? Pero no es eso, sino que está saliendo a la luz todas estas emociones y todos estos bloqueos que han podido tener las personas, ¿no? Como tú dices, en el niño interior, que obviamente está en el inconsciente, y es cuestión de también ir trabajándose uno, yo creo que lo haría por capas, ¿no? De repente uno mismo y pensar, oye, ¿de verdad tú quieres tener hijos? Vamos a hacer esta sanación, ¿no? Entonces cuando uno ya va sanando su niño interior y todas las heridas de abandono, de rechazo, de humillación, es como que uno se va encontrando y va teniendo las respuestas correctas para uno mismo, ¿no? Entonces, sí, pero esta vida me gusta, yo creo que sí podría cuidar a un niño, ya soy más consciente, entonces por ahí podemos ir sanando. Entonces seguimos haciendo terapia y no llega, y entonces ahí ya podemos irnos preguntando un poco más e ir más arriba, ¿no? Entonces sí es importantísimo. Claro, una esta problemática, estos desafíos, no se va a pues ver en una sola sesión, ¿no? Porque son muchas capas que llevan acá, ¿no? Este tema es bastante profundo, ¿no? Que como tú bien lo dijiste al inicio, esto casi nunca se habla, las parejas siempre lo tienen como que muy oculto, ¿no? Hasta en las series aparecen, ¿no? Las parejas intentan tener niños y como que lo ocultan ante todos, encima tú ves en toda la sociedad, sí, que mira mi hijo que estoy embarazada, y claro, cuando uno está buscando justamente lo que uno quiere, le va a mostrar la realidad, y entonces aparecen, ¿no? La mujer embarazada, la mujer con el niñito que llora aquí, que llora acá, y tú dices, ¿qué está pasando conmigo? Soy la única que no está bien y que no es capaz de concebir, y encima ahí vuelve otra desvalorización, ¿no? Con la persona, y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Del cual no salimos si es que no buscamos un poco de ayuda. Sí, 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 es como también, es las preguntas, ¿no? Que de repente venimos repitiendo estos patrones de las abuelas, ¿no? Que es como, cuando no tienes nada que preguntar, ¿qué preguntas? ¿Y cuándo te casas? Cuando no, de acuerdo a la edad. ¿Y cuándo te casas? Y cuando ya te casas. ¿Y cuándo tienes tu primer hijo? No, y cuando tienes tu primer hijo. ¿Y cuándo viene el segundo? Y así, ¿no? Es como son temas de conversación que pueden ser invasivos también, ¿no? Ya, bueno, con toda la información que vamos recibiendo, claro, o sea, es como la persona siente presión. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un solo hijo y entonces, claro, mi hijo iba creciendo y a mí me preguntaban, ¿y cuándo el segundo? Y era la pregunta, no de toda mi familia, pero sí de alguna parte. Y en algún momento mi esposo y yo decidimos, bueno, ya, ¿no? O sea, como que vamos a probar. Y estuvimos como unos 3 años intentando de forma natural, porque yo me fui a hacer mis chequeos, estaba todo bien, qué sé yo, y porque ya había tenido un hijo, entonces era como más relajada, ¿no? Es como, bueno, así llega. Entonces pasó un año, no salí embarazada, pasó un año, 2 años, no salí embarazada, y yo decía, qué raro, ¿no? O sea, qué raro, sentía que en cualquier momento podía salir embarazada, pero no llegaba el bebé. Y ya tenía 36, tenía 37, y yo dije, bueno, si a los 38 no salgo embarazada, ya no quiero hijos. Pero antes de tomar la decisión, fui a hacer mi terapia para ver qué estaba pasando. Y en esa terapia, hablando con mi parte femenina, ya ni me acuerdo si hice terapia con el útero, bueno, no me acuerdo. La cosa es que me di cuenta en lo profundo que yo no quería tener otro hijo. No quería, en realidad. Era más el deseo de darle un compañero a mi hijo, ¿no? Para que no creciera solo. Entonces, imagínate, claro, ver eso en profundidad de lo egoísta que yo era al querer traer un ser a este mundo solo para que acompañe a mi hijo cuando yo no esté. Entonces, claro, desde ese lugar mi cuerpo se negaba, era como, tú ya no quieres criar, tú ya no quieres maternar, tú solamente quieres acompañar a tu hijo para que no se sienta solo, ¿no? Porque, claro, en mi familia casi no hay persona que haya tenido solo un hijo, todos tienen más de un hijo. Entonces era como la primera que solo iba a tener un hijo, entonces también era desafiar como este patrón, ¿no? Como salirme un poco de la estructura familiar, ¿no? Entonces era como de alguna manera revelarme al clan.
revelarme a esta lealtad de que todas las mujeres que tienen hijos por lo menos tienen que tener dos, porque ves que uno es ninguno y porque ves que no se cría solo y vas pobrecito solo y que luego es mucha carga para que cuando tú estés vieja, entonces si son varios hijos se pueden repartir la carga, ¿no? Tantas cosas que nos van diciendo en la medida que nosotros vamos creciendo, ¿no? De que antes era, mientras más hijos tenías, más te ayudan también tus hijos, porque se veía mucho a los hijos como los que ayudaban y cuidaban a los padres a partir de cierta edad. Son cosas que yo siempre he como cuestionado, ¿no? Pero entonces cuando yo lo vi en mí y me di cuenta que era eso, que yo no quería, ya no quería. Entonces yo me sentí feliz porque dije, no hay nada malo en mí, es simplemente mi cuerpo haciéndole caso a mi deseo profundo de ya no ser madre. Entonces, bueno, puse la conversación con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? En terapia he reconocido que en lo más profundo de mí ya no quiero tener otro hijo. Y él me dijo, sí, ya me imaginaba, me dijo, ¿no? Entonces yo le dije, yo le fui muy sincera y le dije, mira, si tú quieres tener más hijos, no hay problema, nos separamos si tú tienes hijos con otra persona, o sea, yo no tengo problema, o sea, no me voy a morir, o aceptas la situación tal y como es. Y él me dijo, no, yo estoy feliz como estamos, así que yo le dije, bueno, espero que ya este tema no lo volvamos a tocar. Y entonces hablé con mi hijo y le dije, mira, yo 3 años estuve sin cuidarme, el universo, el infinito, Dios no quiso mandarnos bebé porque ya estamos perfectamente en equilibrio. Así que, así como estamos, así nos quedamos. Tienes 2 gatos para que juegues. Y tú eres el único niño que es hijo único, le dije, ¿no? Entonces, de alguna manera lo comuniqué y empecé a hacerme cargo de mi decisión, ¿no? Entonces, en mi caso, sí hubo un no quiero detrás del no poder concebir. No significa que en todos los casos sea de la misma manera. Por eso, como dice Carla, si todavía no encuentran el nudito que está impidiendo que esa energía fluya, busquen terapeutas como Carla, como hay muchos terapeutas en la comunidad que pueden ayudarlos a observar y a profundizar en qué está obstruyendo que este deseo se pueda volver una realidad. Así que desde ahí como que les comparto un poco mi experiencia. Y Carla, coméntanos también estos juicios ligados a, por ejemplo, cuando una mujer no puede tener hijo y ya pasa, por ejemplo, de los 38 40 años. Tú que has conocido de repente personas que ya no van a poder concebir, ¿cómo lidian con toda esta presión social? Claro, es bastante penoso, ¿no? Porque al principio, bueno, felizmente ya también está cambiando un poco más la sociedad, ¿no? Pero yo sé de personas que habiendo, es más, a mi mamá cuando estaba buscándonos a nosotros, bueno, que ya nacimos, una de las tías de parte del lado de mi papá le decía, oye, tú no sirves como mujer. Entonces, imagínate una sensación así, tú tratando de tener hijos y que alguien venga y te diga una frase de esa manera, pues obviamente te va a chocar, ¿no? Claro, estoy hablando pues hace fácil 50 años, ¿no? Pero qué fuerte que te puedan decir de esa manera y que digan, no, sí, la mujer solamente sirve para crear, tener hijos y concebir. Y claro, ¿no? Entonces todas esas cosas, todas esas heridas y esas memorias que han quedado en ese momento también siguen, ¿no? Hacia ahora. Ahora igual, como tú dices, las preguntas no dejan de hacerse, ¿no? En mi caso, yo he decidido no tener hijos y entonces creo que soy la única de las nietas, sí, creo que soy la única de las nietas que no ha tenido hijos, ¿no? Yo, por decisión propia. Entonces, claro, y hasta ahorita te puedo decir que fácil, ni siquiera un año pasado y alguno de mis primos me ha dicho, pero ¿quién te va a cuidar de viejita? Perdón, y le digo yo casi me infarto, ¿no? Entonces le digo, perdón, los niños no son para que te cuiden, ¿no? Ellos son unos nuevos seres que van a llegar a hacer su propia vida. Entonces le digo, es un montón de responsabilidad. Yo no tengo ahorita la capacidad, no me considero en la capacidad de poder maternar. Estoy maternándome a mí con las justas. Entonces, no, o sea, yo decido que no, ¿no? Pero todavía hay ese juicio de no poder, o sea, decir, sí, ya, yo no quería tener hijos porque sí.
Y a veces también está oculto eso, ¿no? En mi caso no, porque sí, no, lo he trabajado ya, obviamente, para poder así salir y decir, pero sí he visto pues que otras personas dicen no, sin embargo sí ha habido esa de repente necesidad de tener hijos y no han podido y lo ocultan, ¿no? Lo ocultan tras esta barrera de no, yo me estoy desarrollando profesionalmente y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, ¿no? Entonces también es un poco integrarnos a nosotros mismas mediante terapia también nos ayudan a ver eso justamente, ¿no? Porque muchas veces eso de estar ocultando nos puede hacer mucho más dolor a nosotros y que luego va a somatizar. ¿Y dónde va a somatizar? Justamente donde va a ser la casa del bebé, ¿no? Y ahí aparecen las sintomatologías, las enfermedades, qué sé yo, los miomas y toda esta problemática que aparece en los órganos reproductivos femeninos. Entonces es importante también liberar toda esa sensación de repente, uy, ya se me pasó la edad, ya llegué a los 40 y algo y ya no he podido tener hijos y ahora qué pasa, qué pasa si me siguen saliendo estos problemas, ¿no? Entonces de repente para mí ya sí es una excusa y con ello no necesito decir, no, no, es que ya tuve problemas y me retiraron, hasta hay personas que la han tenido que retirar, ¿no? La matriz, y dices, ¿qué pasó? ¿No? Entonces es porque no hemos visto o nos hemos de repente negado, siempre es inconsciente, ¿no? Inconsciente esta situación que sucede con las personas, ¿no? De empezar a somatizar. Importante también, pues, ir a terapia para ver eso, ¿no? Y decir, y ser sinceros con nosotros mismos, porque de repente sí, yo no quiero, y en lo más profundo de mi ser digo no, pero ante la sociedad digo no, sí, es que sufro por esto y por lo otro, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Pues ahí tenemos, como tú dijiste, diferentes terapeutas y diferentes herramientas que podemos ir evaluando, ir acompañando a la persona para que pueda ir, pues, autoconociéndose más que nada, ¿no? Y luego decidiendo si tener o no tener hijos. Y en el caso que sí, que sea una pareja, ¿no? Que está ya decidida a tener hijos y no, entonces luego de haber pasado por todos sus exámenes médicos y que está bien, entonces aquí también hay un proceso de, digamos, de desbloqueo, ¿no? De desprogramar, porque básicamente son programaciones que nos han quedado como protección, ¿no? Sí, hay tanto como que se va manifestando en el cuerpo y esto que dices, ¿no? Claro, cuando viene la decisión de yo elijo no tener hijos, yo creo que viene desde un lugar de fortaleza, de seguridad, ¿no? De decidir por tu cuerpo y de elegir lo que más sientes tú que está alineado a tu camino. Yo creo que las mujeres sufren cuando desean y no llegan, ¿no? ¿Cómo manejan esa frustración? ¿Cómo, como lo que tú decías, ¿no? Tu mamá estaba intentando salir embarazada, claro, eran otras épocas igual, pero que es, ¿quién fue? ¿Su cuñada? ¿Sus? Sí, no, la tía de uno sí, una tía de mi papá, ¿no? Y encima, Ella, encima, claro, la tía de la pareja, ¿no? Peor todavía, ¿no? Que le diga no sirves como mujer, o sea, es que fuerte, ¿no? Como eso, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Claro, ya hemos ido mejorando y evolucionando, pero todavía hay personas que sienten o creen que su valor de mujer tiene que ver con el procrear, que tiene que ver con el tener hijos, ¿no? Y que si no tienen hijos, ya no son mujeres, ¿no? Entonces sí, siento yo que lo que venías diciendo, ¿no? Hay un camino por hacer y justamente como no se hace, no se limpia, el cuerpo manifiesta este dolor, esta frustración, impotencia y la presión social, ¿no? Que yo creo que ya poco a poco, porque yo escucho cada vez más personas que salen, mujeres, y que dicen, no quiero tener hijos, y yo creo que cada vez más la gente está validando esa decisión, porque cada uno es dueño de su cuerpo. O sea, si yo no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, ¿no? Yo recuerdo que la tía de mi prima siempre que me ve me dice, ¿cuándo el segundo? O me decía, ay, eres floja, solo con uno te quedas. Y yo como, ¿es en serio? O sea, ¿qué? No, pero me decía, eres floja, eres floja. O me decía, pobrecito tu hijo, se va a quedar solo, ¿no? Entonces yo la miraba y me reía nomás, porque como yo tengo el tema superado, digo, yo me reía y le decía, bueno, algunas mujeres vienen a tener varios hijos, otras solamente elegimos tener un hijo. Yo prefiero tener un hijo, criarlo bien, darle la atención y el enfoque, a tener muchos y tenerlos como mascotas regadas, ¿no? No digo que las mujeres que tengan muchos lo tengan así, pero yo personalmente
que tengo planes, metas, proyectos, obviamente no voy a poder dedicarles el tiempo, entonces por eso elegí solo tener uno. Sé que hay muchas mujeres que tienen de corazón esta energía muy desarrollada de la maternidad y del acoger y sostener. Yo no, personalmente no me considero muy maternal ni muy como mamá, ¿no? Yo creo que tengo amigas, tengo primas que son muy mamás, así como esas mamás de figurita, de portada de revista, que están todo el tiempo pendientes de los hijos y hasta que los ayudan a hacer las tareas y que los proyectos y que no sé qué. Yo, menos mal que mi hijo también es bastante independiente, entonces solo cuando él me requería iba, pero luego lo dejaba libre, ¿no? Entonces, esa es mi forma. Entonces yo también, así como tú dices, ¿no? O sea, yo elegí, yo elegí no tener porque yo ahora quiero ocuparme de mí, ¿no? Lo mismo dije yo. Yo ya no quiero criar porque quiero nutrirme a mí y porque tengo otras metas y otros objetivos. Entonces, yo creo que está como interesante observar eso, ¿no? Si no llegan los hijos, empezar a ver por qué o para qué o qué nos invita a seguir profundizando. También tengo algunos coaches que hicieron terapia conmigo y no sé si a ti te ha tocado cuando la persona pierde un bebé y no se hace el duelo. Cuéntanos un poco. Bueno, no, yo no he visto de cerca, pero sí, cuando uno no hace un duelo de un bebé es que es súper fuerte. Yo entiendo que debe ser uno de los dolores más fuertes que una persona puede pasar, ¿no? Porque has engendrado y has llevado al bebé 9 meses. Entonces, la persona si no hace el duelo definitivamente, primero va a pegar en la psique, ¿no? O sea, si ya tienes un problema, porque es un problema bien fuerte, ¿no? Entonces, el hacer el duelo desbloquea a la persona y le permite llegar a ese estado de tristeza, de resignación, pero de resignación desde el corazón, ¿no? De decir, bueno, este era el plan de este bebé, de este niño que llegó por un tiempo que tenía planeado estar aquí en este mundo y entonces aceptarlo desde el corazón, pero eso de llevar un duelo de por vida no es para nada sano porque lo que yo he visto es que lo llevan, o sea, llevan a la persona a una depresión total y si uno se va a esta parte sistémica, ¿no? Del transgeneracional y de la biodescodificación, esto va a afectar a la psique. Y si viene otra pérdida así de una magnitud también fuerte, puede que la persona llegue incluso a un trastorno del comportamiento. Así que es importantísimo que si he perdido a un hijo, sobre todo un hijo, ¿no? Que es muy fuerte, hagamos terapia porque la persona definitivamente pues puede quedar devastada, ¿no? Y es más, ahora que estamos viendo los nuevos niños, niños entre comillas, ¿no? Los perritos, los gatitos, también es necesario hacer ese duelo, ¿no? Porque a veces, claro, ¿qué pasa con las personas que no han podido tener hijos de repente? Los reemplazan por gatitos, perritos, y ya pasa a ser parte de la familia, ¿no? Entonces, es importante hacer ese duelo. También, por ejemplo, otra situación que puede suceder en el tema de perder un niño y no hacer el duelo, se puede somatizar, por ejemplo, en no sé, puede ser un cáncer de mama. Cada persona lo va a tomar de diferente manera, ¿no? Y por eso no podemos decir como que sí, te pasa esto, te va a suceder lo otro, ¿no? No es tan, digamos, como de diccionario, porque cada persona lo va a asimilar de diferente manera. Pero sí es importantísimo porque de una u otra manera o lo somatizas o te afecta emocionalmente y es como que no puedes avanzar, ¿no? Tú que has visto en terapia, esto sí, ¿te ha llegado algún coach con una Sí, situación así? sí, justo te comentaba de que me llegaron varias que no podían concebir y dentro de empezar a ver, ¿no? Qué bloqueos habían, en algún momento salió, no llegaron los bebés, o sea, sí estuvieron en el vientre, no llegaron a nacer, pero fue como abortos instantáneos, ¿no? A los 4 meses más o menos. Y que claro, a veces porque se piensa que es un aborto de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, el cuerpo igual identifica que hay un ser vivo. Y cuando no se hace el duelo, el cuerpo cree que sigue gestando. Entonces parece que como no había hecho el reconocimiento de que este ser ya no estaba en el cuerpo, el cuerpo seguía creyendo que como no había espacio, así como no, ya hay un bebé aquí, entonces Claro. no hay espacio para otro bebé, entonces también era un bloqueo para poder gestar. Entonces lo que tú dices, el hacer el duelo, reconocer, el que el cuerpo se dé cuenta que ya no está gestando,
¿no? Es como tú dices, ¿no? Como que vaya bajando esta información en los cuerpos y que el cuerpo físico integre esta información de que ya no hay un bebé. Entonces ya cuando hacen el duelo, se despiden, como que el cuerpo queda limpio y dice, bueno, ahora sí hay espacio para un nuevo ser. Entonces desde ese lugar también es importante observar que si por ejemplo han tenido alguna pérdida, así sea años, pero si no llegaron a hacer ese duelo y están ahorita en proceso de concepción, sería bueno observar si eso también está bloqueando la energía para que se pueda concebir. Y bueno, vamos a saludar por aquí a la gente. Sí. Y adicional a lo que tú mencionas, es importante que hagan el duelo porque el niño que luego van a concebir, si no está encontrando pues como una casa que también está en duelo, ¿no? Y le va a afectar de alguna u otra manera. Entonces es importantísimo. Sí, Si como yo he que se perdido carga el la bebé, energía del hermano, ¿no? sí, y lo tiene ahí en la espalda hasta que alguien se haya podido dar cuenta, ¿no? Entonces es importante siempre hacer ese duelo. Súper. Muy bien, vamos a leer los comentarios aquí. A ver, Diego dice, saludos a estas hermosas chicas y también a Eiko. Saludos desde México. Muy bien, Diego, saludos. Verónica dice, hola chicas, buenas noches desde Lima, Perú. Por favor, hagan sus preguntas si les interesa, por ahí tengan familiares o ustedes mismas hayan decidido no gestar o tengan familiares por ahí, también hagan sus preguntas. Muy bien, Verónica, hola chicas, buenas noches desde Lima, Perú. Diego hace una pregunta, Carla dice, ¿es normal que algunas mujeres queden embarazadas aunque no hayan estado casadas? Primero esa parte, luego la segunda. Claro, porque definitivamente, bueno, primero para que llegue un niño tiene que haber el deseo inconsciente de las dos partes. Es un deseo súper inconsciente para que llegue un niño, porque se dice que no existen los niños no deseados, porque el deseo está en las dos personas y para que eso llegue, es más, el niño ha estado acá desde un par de años antes, ¿no? Por sistémicamente que ya sabemos. Entonces, definitivamente sí, ¿no? Porque yo de repente puedo tener una pareja, no sé, de una noche, porque sí lo he visto también, ¿no? De una noche me fui al bar, qué sé yo, pasan las relaciones sexuales y plum, embarazada. Y dices, oye, pero yo a este chico no lo conocía. Pero también estaba la necesidad de repente inconsciente de que sigan habiendo familia, descendientes, y ahí está, ¿no? Entonces sí, sí, eso sí puede suceder, ¿no? Ningún problema con ella. Sí, súper. Entonces, mira, qué interesante lo que dices, ¿no? Todos los hijos son deseados. Que no sean planificados es otra cosa. Ah, esa es otra cosa, esa es otra Claro, cosa. pero todos son deseados. Así Todos que son desde ese deseados. lugar todos son deseados. Vienen desde un deseo muy como instintivo. Uh-huh. Bueno, acá dice, aunque que queden embarazadas, aunque no hayan estado casadas y no tener relaciones sexuales. Bueno, aquí yo creo que por in vitro pueden quedar embarazadas sin tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, yo Sí. creo que es la única forma porque no es como que te juntas con alguien y ya te quedaste embarazada. O sea, lo de Sí, la no. Virgen María es un mito en Mito, realidad, sí. es un mito. ¿Sí? Sí, No totalmente. es real, no es real porque biológicamente es imposible que sin un espermatozoide y sin un óvulo se pueda crear un ser humano, eso es imposible. Exacto. Todavía, ahora, hasta que haya la clonación de una célula, todavía vamos a ver, ¿no? Pero por ahora es así. Uh-huh. Así que bueno. Seguimos con Patti Limón. Hola, hola. Hola desde Lima, Perú. Muy bien. Diego dice telas casi de sexóloga, temas casi Ah, de sexóloga y del amor. Bueno, en realidad estamos hablando en general de la concepción. Entonces, para que haya una concepción tiene que haber una relación sexual. Es claro. imposible que haya una concepción a menos que, como digo, sea in vitro, In ¿no? Que vitro, sí. de repente podríamos hablar en otro tema esto del proceso o cómo vienen o cómo llegan estos bebés in vitro y también estas cuestiones y los bebés que son los embriones congelados, ¿tienen alma? ¿No tienen alma? ¿A dónde van estos seres? Eso también es interesante, ¿no? En el árbol genealógico se les cuenta, ¿no? Eso también, Sí. eso también es un tema de debate porque ves como que la nueva tecnología nos trae esta información que a veces no tomamos en cuenta, o los vientres de alquiler también, ¿no? Y la que lleva el vientre también se considera madre desde el tema del árbol, pues sí.
desde constelaciones, pues sí. Bueno, hay muchos temas, pero hoy día estamos alineadas al tema Bueno, de todo lo que implica el que no lleguen los hijos y qué puede obstruir esta capacidad de concebir. Y Carlas, coméntanos de repente desde estas experiencias de acompañamiento, ¿qué otras cosas pueden influir en la no concepción de los niños? por ejemplo, el peligro, ¿no? Bueno, el primer peligro es el de quedar embarazada. Por ejemplo, del lado de mi mamá, que ya se cortó esa rama del árbol, digamos, lo que he visto es que de mis tías, de en esa generación, por lo menos 4 no tuvieron hijos, quisieron y no pudieron, ¿no? Algunas sí, por lo menos 2 quisieron y no pudieron tener hijos, ¿no? Entonces, si voy un poco más arriba, no me sé toda la historia de ellas, obviamente, pero sí puedo intuir que había peligro, ¿no? Y encima, de parte de mi mamá, son todas mujeres, no hay ningún hombre, ¿no? Ahí se perdió el apellido, porque justamente esa rama debe de haber dicho, hasta aquí nomás, aquí nadie solucionó, ha traído mucho dolor, entonces ya no el hombre, ¿no? Porque ahí justamente no han habido hombres, el hombre ha traído mucho dolor y por lo tanto ya no vamos a traer hombres y aquí se corta el árbol, ¿no? Entonces es como que ya cortaron esa rama. Entonces el tema de poder desbloquear también pues los dolores que han habido arriba, porque acuérdense que cada acción de la persona siempre hay una intención positiva detrás, ¿no? Uno no hace las cosas porque, no me gusta tal persona o no me quiero, voy a maltratar a mi hijo porque sí, sino que siempre hay una intención positiva, ¿no? Siempre está eso de, no, sí, lo voy a educar. Entonces, claro, de repente no eran las mejores maneras, pero era el nivel de conciencia que existía en cada época, ¿no? Ahora, pues, los niveles de conciencia también son diferentes y uno, pues, al educar, no sé, pues es más amoroso, ¿no? Sostiene más al niño, lo cobija más. Entonces, claro, antes no era de esa manera y entonces los peligros que habían eran seguramente de mucho dolor, de mucha violencia, ¿no? Entonces ha habido tanto dolor ahí que dijeron no más, niños sobre todo, y más abajo, si ya has crecido con mucho dolor acá arriba, no es posible que sigan repitiéndose esos patrones. Entonces, lo importante es sanar, ¿no? En una de las generaciones para que luego más abajo sí se pueda seguir llevando a cabo la procreación y pueda seguir habiendo más familia hacia abajo, más descendientes, ¿no? Pero si no se hace un trabajo acá, no empiezo a tomar conciencia de qué es lo que no quedó resuelto, entonces es definitivamente pues bastante difícil va a ser que más abajo puedan llegar los niños, ¿no? Eso, por ejemplo, por un lado. Después, otra cosa que también he visto, el tema de las mamás, por ejemplo, ¿no? Que dicen, o las mujeres, ¿no? Que decimos ya, bueno, sí, no, quiero empoderarme, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y estoy pensando en hacer, y entonces me estoy polarizando del lado masculino. Entonces, si soy un hombre, digamos, energéticamente, ¿cómo voy a permitirme procrear? También, ese también es uno de los bloqueos, ¿no? Yo quiero hacer lo otro, tengo que hacer, voy a viajar, voy a hacer todo, o sea, perfecto. Yo no digo que esté mal que querramos hacer todo eso, pero también es ponernos, o sea, ya, voy a ser madre, sí, ¿cuándo lo voy a hacer? Si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer. Entonces, si yo conscientemente sí quiero hacerlo, entonces tener como que, ok, permitirme esa vulnerabilidad para que pueda entrar el espermatozoide, porque si no, el espermatozoide va a decir, oye, pero aquí son estos otros espermatozoides más grandes, entonces, ¿cómo? ¿No? Y no va a llegar el niño. Entonces, es importante también trabajar la energía femenina para poder traer a un bebé, ¿no? La energía femenina que va a maternarlo. Claro, ya sabemos que todos tenemos energía masculina y femenina, entonces es como que también trabajar eso, ¿no? De la creación, de poder abrazar a un niño, de poder abrazarme a mí misma, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Si me sigo comportando pues como un hombre que va a conquistar todo el planeta, ¿en qué momento pues voy a poder tener hijos? ¿No? Muy difícil, ¿no? Y después hay otros bloqueos, pues, ¿no? Que son de repente también más inconscientes, tipo,
no sé, pues miedo a que la pareja con la que estoy no sea suficiente para que sea el padre de mis hijos, o miedo a dar a luz, o miedo a perder un hijo, ¿no? Que todos estos bloqueos, como te digo, ya son más relacionados con nuestra historia. A veces uno puede decir, no, pero ¿por qué tengo tanto miedo a que pueda llegar un hijo? Y claro, está ahí lo que ha pasado arriba, porque acuérdense que el inconsciente va a quedar grabado lo que tienen nuestros ancestros. Entonces, si yo no lo trabajo, va a seguir repitiéndose y se va a seguir heredando y heredando, ¿no? Entonces, es importante por eso tomar conciencia de cómo ha sido la historia de nuestra familia, hacer un poco de investigación, de integración, de también desbloquear todas estas situaciones, ¿no? De agradecer a nuestros ancestros. Y luego, si ya decido tener hijos, bueno, pues ahí ya llegarán, ¿no? A veces también el inconsciente dice, no, no vamos a tener hijos y no sé qué. Entonces tienes la mascotita o adoptas el niño y de pronto, plum, llega el hijo biológico. ¿Por qué? Porque el inconsciente dijo, ah, no, ya mira, tienen un hijo, porque tomamos al perrito o al gatito como bebé. Entonces, ah, ya no hay peligro, sí, sigue vivo, no, seguimos vivos también nosotros, ¿no? Entonces ahí es como que el inconsciente se relaja y dice, ya, sí, sí se puede. Y plum, llega el hijo biológico, ¿no? Entonces hay varias situaciones que ver en los acompañamientos. ¿Tú qué tipo de experiencias has tenido de repente constantemente o así Sí, singulares? a mí me parece muy interesante lo que decías de la energía femenina, ¿no? Claro, pues sí, si no, la energía femenina está en apertura para recibir, como tú dices, al espermatozoide. Es como las mujeres, ¿no? Se vuelven óvulos enormes y fuertes y no dejan que ningún espermatozoide, que podrían ser los varones, entre. Es como mi espacio es mío y tú no puedes entrar. Entonces, de alguna manera eso se va replicando, ¿no? Bueno, en mi caso he visto eso, ¿no? De mujeres muy empoderadas que tienen demasiada expectativa sobre el hombre que quieren que sea el padre de sus hijos. Entonces buscan a este hombre perfecto que obviamente no existe y entonces están totalmente cerradas, ¿no? Por un lado eso, por otro lado mujeres que quieren, pero que han vivido violaciones o abusos sexuales en la infancia. Entonces el cuerpo se pone rígido y como tú dices, si el cuerpo está tenso desde el miedo, el cuerpo va a decir cerrémonos todos, o sea, no hay paso para nada, ¿no? Bloquea toda la energía. Entonces, también hay un tema de observar y sanar primero la confianza en la energía masculina, ¿no? Otra también que he visto es que los hijos, o sea, las mujeres, son madre de sus padres o madre de sus hermanos. Entonces, si ya tienes 8,000 hijos, o sea, como que ya no hay espacio para que llegue otro, ¿no? Claro, Es como claro. si el cuerpo o el inconsciente dijera, pucha, con la justa podemos con estos, ya creo que no hay espacio para nadie más. Entonces también Sí. tiene que ver con ir soltando estas cargas o maternar a los padres, ¿no? Porque los vemos chiquitos, o a los hermanos. Entonces también tiene que ver con ir soltando esta energía para permitir que otra energía se pueda crear. Y es importante ver eso, ¿no? Como pueden haber, o sea, es como una variedad inmensa de factores que pueden bloquear la energía de la concepción. ¿No? Estamos nombrando algunos, pero puede ir desde el simple deseo que no quiero y no me atrevo a expresarlo, que era lo que yo comentaba, hasta que de repente, no sé, has hecho trabajos de 2, 3 años y sigues trabajando y no quedas embarazada y luego de repente aparece una vida pasada donde te mataron cuando estabas embarazada. Entonces es Sí. como, ¿me entiendes? Es como tanto así de que la gente podría decir, ay, no, pero así sí, también puede ocurrir. O sea, si vemos desde el niño interior, desde el no deseo, desde la energía, desde el tema transgeneracional, abusos familiares, muertes ligadas al embarazo, desde, bueno, todo lo que tiene que ver con la familia, los abortos, los hijos, los excluidos también, ¿no? A veces no llega un nuevo integrante de la familia porque hay un integrante que fue excluido que está pidiendo reconocimiento y hasta que no se le dé su lugar, no genera un lugar para otros. Hasta vidas pasadas, hasta un tema karmático. Entonces es como hay tanta variedad que aparte de lo físico, obviamente, ¿no? Aparte de que tengamos algo físico y hagamos algún tratamiento, que en la medida que nosotros vamos profundizando, vamos, como decíamos al inicio, vamos quitando capas
y vamos viendo, porque en la terapia es, a ver, vamos a ver por aquí, ya, liberamos. Si eso apertura, bien, ¿no? O vamos por acá, ¿no? En el caso yo tuve un par de coaches que tenían muchos anhelos de ser madres, al final lograron concebir las dos, pero con una hubo un tratamiento como de 6 meses, o sea, terapias de un proceso de 6 meses, con la otra hubo como 1 año y medio, y fuimos limpiando porque aparecía, trabajé mucho con la niña, las dos habían tenido pérdidas, trabajamos los duelos de las pérdidas para que el cuerpo esté disponible. Entonces, claro, se fue trabajando y se fue desbloqueando, porque como tú decías, no solo puede haber un bloqueo, pueden haber todos los bloqueos. Sí, 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 va a depender de muchos factores, ¿no? Porque tú puedes haber elegido. Justo aquí nos hace una pregunta Verónica Riquelme. Ella nos dice, ¿y por qué sucede que 5 hermanas, 4 de ellas serán embarazadas sin problemas? Y una de ellas, la que más quería tener hijos, no lo logra. Y aquí, o sea, pueden ser muchos factores, ¿no? Puede ser ella la que está justamente, no sé, reparando o repitiendo lo que ha habido antes, o la que ella decidió antes de venir que iba a tener que trabajar, no sé, el desapego me viene, pero pueden ser mil cosas, ¿no? Y es esto, es ir a terapia y ir sacando cada una de las capas. De repente ella, porque cada persona vive la infancia de una manera totalmente diferente, ¿no? Nosotros igual somos 3 hermanos y claro, cualquiera diría, no, pero ustedes se parecen, ¿no? Y claro, cada uno tiene su propia personalidad y entonces para mí de repente, no sé, yo sentí de repente la falta de mis padres, el último no, porque ya dejaron de trabajar, qué sé yo, entonces cada uno, a pesar de haber vivido en la misma familia y haber pasado, digamos, por las mismas situaciones, hemos experimentado las situaciones que hemos pasado de niños y nos han afectado de una u otra manera y pueden haber creado de repente en mí un trauma y qué horrible ha sido mi niñez y yo no quiero tener hijos porque, no sé, no quiero que ellos sufran igual que yo sufrí, ¿no? Que es una percepción nada más, o puede haber habido otras situaciones, ¿no? Entonces importante por eso en estas situaciones acudir un poco a terapia, pero puede ser. ¿Tú qué Sí, has visto así estas merecimiento. situaciones? El Merecimiento también. merecimiento, porque puede que haya competencia entre las hermanas, ¿ves? Como que los hijitos son como los premios, ¿no? Entonces yo también quiero, si mi hermana tiene, yo también quiero, o sea, no digo que sea el caso, pero puede ser un tema de merecimiento, o hay tanto deseo, pero hay tanto deseo que es de más desde una añoranza o desde un anhelo de yo quiero, más como un capricho, que también bloquea la energía. No digo que sea el caso porque, como digo, para ver a profundidad qué es lo que ocurre, tiene que ir a terapia, porque pueden ser 1 millón de cosas, pero puede ser merecimiento, puede ser, en mi caso me llegó una coachí que me decía, mire, mis hermanas han tenido como fácilmente, y porque yo, ¿qué más? O sea, es como yo lo he planificado, ¿no? Ellas han salido embarazadas, no sé, como así, yo lo he planificado y no llega. Entonces, cuando fuimos buscando, sí había un tema de competencia, sí había un tema de haberse sentido discriminada, ¿no? Digamos, en general, ¿no? Sí, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Es importante como ir viendo paso a paso qué podría ser, porque como digo, no es como vienen a terapia y tú le das al toque la respuesta en una, ¿no? O sea, es como ir, entrar a un laberinto e ir viendo qué camino se va abriendo y hacia dónde nos lleva, porque algún camino nos va a llevar a la raíz del asunto, pero puede ser un proceso que demore, como digo, ¿no? 5, 6 sesiones, 10 sesiones, 15 sesiones que no vamos a saber. Entonces también es la relación con el útero, ¿no? Yo recuerdo yo que en algún momento le hice una conversación con su útero y le había puesto de nombre algo así como señorita, no sé qué, ¿me entiendes? A su útero. Entonces cuando yo la veía, yo le decía, oye, tú le hablas a tu útero como si fuera la Virgen María. Claro. Sí, entonces es como idealizas demasiado tu útero, como si fuera, no sé, la super vagina de no sé dónde, o, ¿me entiendes? Es como el útero, la vagina, todo el sistema reproductor. Era como muy, como esto Puro. claro, muy puro y como que las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran pecado, ¿me entiendes? Eran oscuras. Entonces, claro, cada vez que ella tenía relaciones con su pareja se sentía sucia. Entonces, de ese lugar
si es que no, porque no estaba casada, pero si desde ese lugar ya estás impregnando esa energía de culpa ahí, imagínate, pues, pobrecito tu útero, tu ovario, todo tu sistema reproductor está cargando la cruz. ¿Cómo va a tener tiempo de concebir algo ahí, pobrecito? Claro, claro, Entonces, sí. entonces sí hay que observar la relación con nuestra feminidad, nuestro maternar y sobre todo cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Qué tanto nos cuidamos, qué tanto nos vemos, porque también nuestra niña interior puede bloquear ese deseo de ser madre, ¿no? De repente tengo abandonada a mi niña interior, nunca le hago caso, siempre complazco a los demás. De repente el deseo de ser madre es para complacer a mi pareja, a mis padres, a la sociedad, ¿no? Lo que a mí me pasa en algún momento, hasta que me di cuenta que dije, no, o sea, en realidad no quiero. Eh, pero cuando no lo vemos, creemos que sí es nuestro deseo, que sí es nuestro anhelo. Entonces, es bueno como empezar a observar y a ver que no solamente desde el cuerpo puede ser el bloqueo, sino desde la parte emocional, la parte energética y la parte mental. Entonces, buscar terapeutas que nos acompañen a seguir profundizando en esta información. Ujú. Mira, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Tú qué opinas de Alfaro nos dice, ¿puede la ciencia médica romper los diversos bloqueos mentales y álmicos o álmicos? La ciencia médica, bueno, si nos referimos a la ciencia médica como usar fármacos, como usar de repente procedimientos quirúrgicos o ese tipo, no, no creo que pueda romper porque son patrones de comportamientos desde el inconsciente, ¿no? A menos que la ciencia, bueno, ahora último se está trabajando mucho con el ayahuasca, con el LSD, desde volverlos drogas, ¿no? Porque desde la parte de farmacología, para usarlos en tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Entonces, si lo vemos desde ahí, que este tipo de plantas sagradas, medicinas, que sí nos ayudan a entrar al inconsciente, puedan ya formalizarse como parte de la medicina un poquito más como holística o integrada a la medicina tradicional, yo creo que desde ese lugar podría ser. Pero si nos vamos a lo que hay ahorita, de los fármacos, de los antidepresivos y los ansiolíticos, que al final, desde mi punto de vista, no resuelven, sino solamente ayudan, atenúan un poco las consecuencias Ujú. de la falta de dopamina, serotonina, por justamente el estrés y por justamente los bloqueos, no resuelven al final nada, solamente nos ayudan a vivir de una manera, entre comillas, más equilibrada. Yo creo que el tema del alma y el tema mental se trabaja desde la autoobservación, desde hay muchas herramientas también, pero si en algún momento estas plantas maestras o todo lo que la naturaleza nos brinda se lleva a lugares donde se puede complementar con otro tipo de, digamos, de tratamientos, podría resultar. En un futuro, digamos, ¿no? Ahora no creo, pero en un futuro sí, porque sé que están formando a terapeutas en LSD en Europa. Yo estoy esperando que llegue a Perú, porque a mí me encantaría formarme como terapeuta con LSD, porque es un químico que proviene de los hongos. Entonces es natural y ayuda a conectar con el lado inconsciente. Entonces, claro, sería más fácil si tú le das un poco de LSD, lo echas ahí que se ponga los audífonos de música y digamos, bueno, vamos a enfocarnos en, ¿no? A ver la incapacidad de concebir. Entonces, con el LSD así como con el ayahuasca, como ya está indicado, te enseña todos los traumas que tienes que trabajar y así como que vas al punto de origen, ¿no? Te vas hasta la creación del universo, ¿no? Ahí desbloquea, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es más o menos mi opinión. Carla, ¿tú qué opinas? Sí, yo también, pero yo diría que siempre vas a necesitar un acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque a pesar de que te puedas tomar la pastillita y todo, eh, lo que pasa es que, bueno, para mí también la pastilla es como que un calmante, te va, o sea, físicamente de repente te puede ayudar, entre comillas, te ayuda a un lado. A mí me causa un poco de conflicto eso de que me ayuda a un lado y me malogra otro. Entonces, lo tomo cuando necesito porque ya estoy muy mal, ¿no? Pero o sea, si solo me tomo la pastilla, la píldora esta y se me quita el problema, entonces no aprendí nada, no cambié de percepción y todavía tengo la misma
voy a actuar de la misma manera ante las mismas circunstancias. Entonces sigo en el bucle, ¿no? Y se me sigue apareciendo lo mismo y voy a seguir en el mismo bloqueo mental. En cambio, si yo voy a terapia y entro al bloqueo, logro saber, ya sé de dónde viene. Entonces, seguramente se me van a presentar otras situaciones, pero yo ya tengo la posibilidad de actuar diferente. Y al actuar diferente, yo ya salí del bucle, ¿no? Y entonces ya dije, ya. Y entonces, álmicamente también hay un acompañamiento, en el caso, por ejemplo, de las ayahuascas o de alguna de estas terapias que, digamos, con planta sagrada, también tiene que haber, de repente, ya, yo vi, pero si yo no puedo tratarme a mí misma, es como que ya, tengo un problema y ahora, ¿cómo le hago? Entonces, oye, mira, a mi terapeuta, ¿no? Me apareció esto y, entonces, ¿cómo le hago para sanarlo, ¿no? O desbloquearlo, digamos. Porque sola, sí, de repente lo podría lograr, pero me va a tomar más tiempo, ¿no? Y hablando de años humanos, como que no tenemos tantos. Entonces, yo creo que es más fácil, me voy al terapeuta y lo hago más rápido, digamos, ¿no? Sí, aquí dice, claro, Edmundo dice, entonces, ¿es inútil acudir a la medicina y manejos quirúrgicos para lograr el embarazo? Como decimos, ¿no? O sea, hay personas que han pasado, por ejemplo, de la persona que les comentaba, la primera que estuvo 6 meses conmigo, había pasado por 3 in vitros. En el primero logró quedar embarazada y perdió, ¿no? Perdió el bebé. En el segundo no pegó el embarazo y fue a buscarme a mí porque me dijo, mira, si ya, tú eres mi última opción, me dijo algo así como, ya he hecho esto y nada funciona, tú eres mi última opción. Si ya contigo no funciona, es como, ya me rindo, ¿no? Algo así. Y yo dije, bueno, vamos con calma, no me pongas tanta presión porque yo no soy que acá hago magia, porque si no, imagínate, cobraría 10,000 veces más lo que cobro. Pero yo te digo que te voy a acompañar y vamos a hacer lo posible, ¿no? Y dentro del proceso que hicimos, ojo, ella no dejó el tratamiento, se acompañó además del tratamiento, porque ella, como el in vitro anterior no había pegado, estaba muy como desesperanzada, ¿no? Entonces, cuando hicimos todo el proceso, el cuerpo fue limpiando energéticamente para darle cabida, pero igual hizo el in vitro. Y en el in vitro, en el último, después de los 6 meses que habíamos hecho terapia, ella logra quedar embarazada. Entonces, y luego hicimos 3 meses más para que sostenga el bebé, ¿no? Que ya cuando tuvo más o menos 3, 4 meses, yo le dije, bueno, ya está el bebé ahí, ya no necesitas venir a terapia, darle toda tu energía a tu bebé, y bueno, y hasta ahora, ¿no? Y luego ha tenido otro hijo más después, ¿no? Entonces, es interesante esto de la ciencia y, digamos, toda la parte del autoconocimiento no es que estén peleados, ¿no? Yo creo que funcionan mejor juntos. Sí. Entonces, claro, no es que sea inútil, al contrario, se complementan. Puedo hacer el tratamiento médico más terapia, más todo el proceso de autoconocimiento, porque vamos a potencializar esto que médicamente nos puede ayudar como a dar pasos más acelerados, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen poco conteo de esperma. Entonces, obviamente, por más que hagan 10,000 terapias, eso no va a cambiar el hecho de que de repente en la infancia tuvo una fiebre muy fuerte y que de repente tiene poco conteo de espermas y que la única forma de que pueda, o sea, tener un bebé sea a través de una inseminación. Eso es algo que es un hecho, ¿sí? Por más terapia que haga, eso no, o sea, puede revertirse quizás, no lo sé, pero yo no tengo experiencia de eso. Entonces yo le diría, bueno, el in vitro es una forma, ¿no? Igual hay mujeres que de repente le sacaron el útero y una forma es el vientre de alquiler también. Sí, yo soy bien abierta para estas cosas, no soy cucufata de, no, pero no es su hijo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Es como, Sí. si el camino se abre, es que por ahí es. Entonces, si podemos acceder a la medicina y a los manejos quirúrgicos, más la terapia, potencializamos en gran porcentaje la posibilidad de un embarazo. Entonces, desde ahí como no se pelea la ciencia con la espiritualidad. Eso es lo que nos han hecho creer toda la vida, ¿no? O la Sí. ciencia o la espiritualidad, y estamos viviendo en un mundo donde ya estamos integrando las dos cosas, ¿sí? La ciencia y la espiritualidad. Ahora se están formando muchos médicos que están aprendiendo temas holísticos.
y es maravilloso porque eso nos va porque ya no solo se quedan en el síntoma, sino te empiezan a hacer preguntas ligadas a, como decías, a la familia, a cómo viviste, a ver si estás estresada, estresado, a si has tenido pérdidas, cómo has procesado la pérdida. Ya no solamente somos un cuerpo biológico que funciona desde la materia, sino como es el complemento de tener varios cuerpos y que todos están unidos y que estos cuerpos se manifiestan a través del cuerpo más denso, ¿no? Entonces, desde ahí como nada es inútil, Edmundo. Todo es importante. Así Y es. se nos fue el tiempo, Carla, qué Sí, maravilloso. Sí, wow. gracias a todas las personas que se unieron. Y Carla, ya para ir terminando, ¿qué te gustaría decirle a todas las personas que han estado acompañándonos el día de hoy? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Saludos también a las personas que nos van a ver en diferido. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Nosotras somos parte de la comunidad de terapeutas 888 Infinito. Tenemos un canal en Instagram, en YouTube, también un grupo en Facebook. Y ya este sábado vamos a tener una masterclass gratuita de conciencia solar y tienen que inscribirse gratuito, completamente gratuita. Por favor, vayan al Instagram y ahí piden el enlace. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta que tengan sobre este tema u otros que quieran escuchar, por favor, déjenos las preguntas aquí abajo y nosotros vamos a darnos el tiempo de revisarlas y poder contestarlas. Así es, gracias a todas las personas que se unieron e invitamos a que nos sigan, pongan, si no se han suscrito al canal, pónganlo ahí, puedan compartir también este video con personas que les pueda interesar, por ahí tienen algún familiar que tiene este impedimento de tener hijos y que bueno, que pueda encontrar de repente otros caminos, no solo alineado a la parte médica, sino también a la parte emocional, espiritual y mental, que pueda complementar su proceso. Así de esa manera puede llevarlo de forma relajada y no tensa y estresada, como que, ay, tengo que ir para que me inyecten o para que me hagan cosas, sino como confiando que ese es el camino que ha elegido. Así que bueno, gracias a todos. Como dice Carla, los invitamos este sábado. Hay una masterclass a las 11 de la mañana, hora Perú, totalmente gratuita, con Celeste. Ella es una terapeuta mexicana y nos va a hablar acerca de las 13 lunas desde la energía maya. Así que por favor, así ustedes no sepan qué es, curioseen porque es una información maravillosa, hay una energía muy, muy linda que va a aparecer y vamos a estar nosotras también este sábado, así que los invitamos y las invitamos. ¿Cómo pueden acceder? En nuestras historias están los links, pero si no los encuentran, nos pueden escribir al Instagram. Así que todavía hay tiempo para que puedan solicitar el link de acceso. Háganlo con tiempo porque el mismo día va a ser más complicado. Así que hasta mañana pueden inscribirse y también pueden invitar a toda su familia, amigos y gente que quieran porque hay capacidad. Así que bueno, nada. Gracias, Carla, por el tiempo, el espacio, Gracias la a ti. sabiduría compartida y gracias a todos los que nos están viendo ahora en vivo y en diferido también. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Nos despedimos. Chao, chao.